¿Cómo le va, senadora? Qué placer saludarla. Coméntenos en qué consiste esa iniciativa. Buen día, bienvenida. Buenos días, un saludo a todos los radioyentes de Radio Tomás Catari de América. Y bueno, yo estoy presentando el día de hoy una ley fundamentalmente que garantiza el acceso a una canasta familiar para todas las personas que viven del día a día. Hemos visto de que esta crisis que se está viviendo en nuestro país es bastante dura en el tema económico, ¿no? De que hay muchas familias que están en cuarentena, pero que lamentablemente ya no cuentan con recursos económicos, con alimentos suficientes. Entonces la gente se está viendo en la obligación, ¿no? De salir a buscar alimentos, de buscar un ingreso económico, porque también es pues lamentable que en nuestro país, bueno, muchas personas vivan del día a día, no tienen un sueldo fijo, un salario, ni de una institución pública ni privada, eh, y tampoco son beneficiarios de ninguno de los bonos que han salido a causa de la emergencia. Entonces, se ve la necesidad de crear un bono eh, que se llama, lo hemos denominado canasta familiar para el trabajador del día a día, que consiste en, en que todas las personas mayores de 18 años que no sean asalariados y que no reciban ninguno de los bonos pueda ser beneficiario. El monto asignado se está planteando para esta canasta familiar de 500 bolivianos mensual durante el tiempo que dure la crisis, ¿no? Hasta que el gobierno diga o establezca de que se ha superado el coronavirus en Bolivia y que no sabemos obviamente cuánto tiempo durará a ciencia cierta, ¿no? Entonces, es importante de que todos los bolivianos tengamos esa oportunidad de garantizar la alimentación en nuestros hogares para prevenir la expansión del coronavirus. Entonces, creemos que faltan muchas bolivianas y bolivianos que no tienen un ingreso económico y tienen que ser incorporados también con los beneficios de nuestro gobierno, ¿no? De nuestro Estado, fundamentalmente de los recursos económicos del Estado. Las fuentes de financiamiento se ha planteado en esta ley del TGN y también de las donaciones, tanto nacionales como internacionales. Entonces, en esto consiste la ley Jimmy. Creemos que es muy importante de que se tiene que universalizar Ujú. todos los beneficios de parte del Estado hacia el pueblo. Tenemos recursos económicos que nosotros como Asamblea Plurinacional hemos aprobado en anteriores sesiones. Entonces estamos planteando de que este dinero llegue, ¿no? De manera totalmente objetiva a los bolivianos y bolivianas de nuestro país. Muy bien. Está muy interesante esta iniciativa, senadora María Oporto. En las cifras de proyección que sustentan seguramente la parte de fundamentación de este proyecto de ley, ustedes tienen algunos datos sobre cuántos bolivianos y bolivianas se beneficiarían con esta canasta familiar para el trabajador del día a día y cuánto significaría mensualmente para el Estado boliviano en términos globales pagar esta canasta familiar, este bono de 500 bolivianos, senadora. Sí, tenemos los datos. Los beneficiarios serían 3.5 millones de bolivianas y bolivianos. Y el monto a invertir sería 250.000 millones de dólares al mes, ¿no? Entonces, este dinero con el cual se está planteando se cuenta
y lo que nosotros, esta es una propuesta totalmente viable en el ámbito económico. Bueno, y agradezco también esta oportunidad a los asesores que nos han apoyado en este tema, tanto economistas como abogados. Y bueno, tenemos nosotros como legisladores que velar por el total de las bolivianas y los bolivianos. Este es un momento muy crítico, no hemos tenido otro igual en nuestro país en estos últimos años, entonces tenemos que también tener medidas de acuerdo a esta situación que estamos viviendo y la mejor garantía es el tema de prevenir, ¿no? De quedarse en las casas para que el coronavirus no avance, pero que también tenemos que garantizar las condiciones mínimas y en eso se tiene que ocupar el gobierno nacional, ¿no? Obviamente no se descarta la actuación de las entidades autónomas como gobernación y alcaldía también, que tienen sus competencias para paliar contra esta pandemia que es el coronavirus y cuentan también con recursos económicos. Cada entidad autónoma tiene que pensar. No es suficiente, es un monto totalmente viable, pero las alcaldías y las gobernaciones tienen que pensar también en otras medidas económicas desde sus instancias legislativas para paliar en cada departamento y en cada municipio. Las personas Así es. están sufriendo crisis económica, tienen que pagar alquileres, la mayoría vive en alquiler, Jimmy, de los que no están siendo beneficiados, y eso es lo lamentable, ya les están cobrando, están pues intranquilos, no tienen cómo trabajar, y lo peor, ¿no? No tienen ni siquiera para alimentar a sus hijos. Es terrible la situación que muchas familias están viviendo y tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. La gente no sale por gusto a las calles porque no le gusta estar en su casa. No, la gente sale porque tiene una necesidad económica. Y en esos zapatos tenemos que ponernos. En las mayorías de nuestro país, ¿no? Que están en esa situación, que no son asalariados y tampoco están recibiendo ningún apoyo, ningún bono del gobierno. Muy bien. Ahora, senadora, le hemos escuchado decir a la presidenta Yanine Áñez que lo complicado de afrontar el coronavirus en este momento es que no existen recursos. El Estado boliviano no tiene los suficientes recursos porque además pues hay una caída en el precio internacional del barril de petróleo. Ustedes saben que el gas que vendemos a mercados como el de Argentina, Brasil, está indexado al precio internacional de barril de petróleo. Entonces, ¿hay o no hay recursos en el Estado para sostener este bono que usted nos propone, senadora? Bueno, nosotros acabamos de aprobar hace Ujú. aproximadamente 3 semanas, mediante una ley, eh, a ver, el monto de 7.000 millones de bolivianos, ¿no? O sea, recién lo hemos aprobado para afrontar este tema de la pandemia. Hemos recibido recursos económicos de donaciones, o sea, que hagan números, que hagan números. Nosotros contamos con los recursos económicos suficientes. La cosa es cómo se plantea la distribución. Y eso es en lo que hay que pensar. Pero nosotros tenemos el fundamento económico, tenemos los dineros que hemos aprobado ya y que también los estamos planteando en esta ley, las fuentes de financiamiento. Si no hubiera, no se podría plantear. Senadora, hace poquito el ministro de la Presidencia ha abierto la posibilidad de devolver algo de los aportes de los trabajadores a las administradoras de fondos de pensiones, es decir, los aportes para jubilaciones. Pero no sería para todos, sino para quienes no van a recibir ningún tipo de bono. ¿Cómo ve ese tema? ¿Es necesario hurgar este tema del fondo de pensiones, la jubilación de los bolivianos o no? Para empezar, de acuerdo a los datos que tenemos en el ámbito económico, no es necesario, ¿no? No es necesario para empezar. Y tampoco nosotros estamos
¿no? Con esa mentalidad y con esa, predisposición de afectar a los jubilados. Eso sería, ¿no? O sea, tocar recursos económicos que muchos jubilados han aportado. Y eso no es lo correcto. No podemos pensar en tocar esos recursos económicos si hay otros recursos económicos que se pueden utilizar de otras fuentes, y nosotros eso es lo que estamos planteando, Jimmy, ¿no? Muy bien. Bueno, doña No María. estamos de acuerdo con esa posición porque también los trabajadores nos han hecho llegar muchas propuestas, pero también han sacado resoluciones desde la Central Obrera Boliviana de que no se deberían tocar los recursos económicos de las aportaciones, habiendo recursos económicos suficientes en otras fuentes, ¿no? Entonces, se tienen que agotar pues todas las fuentes y después recién pensar en esa otra fuente económica, ¿no? Entonces, pero esto sí lo vamos a tratar y también vamos a, en su debido momento, tomar una posición, ¿no? Pero junto a los trabajadores siempre. Claro, porque finalmente son los aportes de los trabajadores los que administran las administradoras, valga la redundancia, de fondos de pensiones. Pregunta final, senadora. Claro que sí. María Oporto, ¿qué va a pasar después del 15 de abril? Hasta esa fecha está vigente la cuarentena total en Bolivia. Hay sectores que dicen que no se debiera extender porque o nos mata el coronavirus o nos mata el hambre, es lo que claramente han señalado, pero también es una medida que en algunas regiones, como en Oruro, la propia ciudad de Sucre, son un ejemplo de que con esta cuarentena disciplinada se puede evitar que hayan más casos contagiados, nuevos diagnósticos positivos de coronavirus, senadora María Oporto. Entonces, el gobierno está barajando la posibilidad, el gobierno transitorio de Yanine Áñez, de mantener la cuarentena, pero solo en las regiones, y se trata del eje central de Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, donde se han dado mayores casos o mayor número de casos diagnosticados de coronavirus. ¿Cómo ve ese tema, senadora? Bueno, sí, se ha podido ver, ¿no?, las diferentes propuestas que se tiene para alargar o no la cuarentena. Bueno, se seguirá analizando, ¿no?, hasta el 15 de abril, pero se tiene que, yo pienso, garantizar ante todo la salud de las bolivianas y los bolivianos, pero también se tiene que garantizar la alimentación de las bolivianas y de los bolivianos. Entonces, yo creo que es muy importante que se apruebe esta ley y de que, bueno, se tomará la decisión en su debido momento para alargar o no la cuarentena, pero no se puede dejar a un lado el tema de la alimentación de las bolivianas y los bolivianos, ¿no? Entonces, y yo en su debido momento también tendré que dar mi posición sobre este tema de que si se amplía o no la cuarentena, veremos cómo avanza, ¿no? Esperemos que en Chuquisaca no hayan más casos, sí. Eso es nuestra esperanza, ¿no? Y me parece bien, digamos, que esté vigente la cuarentena en este momento, porque así se evita también el contagio que llega de otros lugares, ¿no? Entonces, yo, Jimmy, pienso de que ante todo hay que pensar en la vida, en la salud de las bolivianas y los bolivianos, pero también hay que darle condiciones mínimas y se puede hacer desde nuestro Estado. La plata tenemos que utilizarla ahora para dar a nuestros ciudadanos y ciudadanas. No hay que pensar ahora ya en las obras, en la infraestructura, en lo que siempre reservamos la plata, ¿no? Ahora hay que esa platita invertir en la salud, en la comida de las bolivianas y los bolivianos. Claro que sí. Bueno, senadora, le estábamos muy agradecidos aquí en la radio por esta posibilidad de conocer algunos elementos de este proyecto de ley. Usted me decía, este
proyecto de ley denominado Canasta Familiar para el Trabajador del Día a Día. Está bien el nombre, ¿no, senadora? Sí, bueno, esta propuesta he recibido de varios compañeros. Ujú. Mire, nosotros como legisladores estamos revisando las redes sociales, fundamentalmente todo lo que está pasando y también las propuestas que nos llegan, siempre nos llegan, a ver, hagan algo, tanta gente está sufriendo de hambre y ahí también plantean, ¿no? Esta ley que se llame tal cosa, sí. Y me parece correcta. No ha sido, digamos, mi idea, pero sí, los compañeros y compañeras sí me han, me han sugerido de que se denomine de esa manera, porque caracteriza a la ley. Me parece Claro. muy también importante, ¿no? La canasta familiar para el trabajador del día a día, que no tiene nada ahorita, ¿no? De ningún beneficio, ni sueldo, ni nada. Entonces, así, de esa manera se ha elaborado la ley, Jimmy. Muy bien. Bueno, senadora, estaremos atentos a ver qué tratamiento va a merecer este proyecto de ley que usted plantea en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier novedad, senadora, no dude en comunicarse con la radio para precisamente hacer saber a la audiencia de la emisora pues estas interesantes iniciativas como esta que estamos apoyando desde la radio. Senadora, muchas gracias por el contacto. Que tenga excelente día. Gracias, Jimmy. Más bien agradecerte por la cobertura y un saludo nuevamente a todas las bolivianas y los bolivianos.